Cristo, hermanos y amigos, en esta hora vamos a continuar con las lecciones de Hogares con Visión. Sabemos que como está pasando esta situación de este virus, pero sabemos que el Señor tiene el control de todas las cosas. Nuestro pastor Lucio León, como sabemos, nos manda mensajes que Él está orando por nuestros hogares, por nuestras familias. Y sabemos que el Señor nos va a bendecir, nos va a ayudar a seguir adelante. Y en esta hora vamos a entrar a la lección número 10, que se titula Así también en la tierra. ¿Qué es lo primero que viene a tu mente cuando escuchas la expresión sin rumbo fijo? Al escuchar esta expresión, esta frase o estas palabras, sabemos que sin rumbo fijo es cuando alguien no sabe a dónde dirigirse, hacia dónde va, no tiene un lugar específico donde va a llegar. Y sabemos que en este tiempo la gente está así, sin saber, desconcertada, pensativa, algunos espantados, pero nosotros sabemos que cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, el Señor siempre nos bendice y nos va a ayudar a seguir adelante. El texto que corresponde a esta lección es Mateo 6:10, que dice: hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Como sabemos, estas frases son del Señor Jesús, que dijo que se hiciera la voluntad en el cielo, así también en la tierra. Y la voluntad de Dios siempre son cosas buenas y agradables para nuestra vida, para las familias, para el ser humano en general. La gente del mundo hoy anda a tientas buscando un sentido a la vida. Y no nada más hoy, sino siempre ha pasado esto, que siempre la gente se hace muchas interrogantes, muchas preguntas, y sabemos que solamente las respuestas las tiene el Señor. Pero la gente apostólica cristiana que sirve a Dios siempre va a estar confiada en Él, confiada en su palabra, en su presencia, en su cuidado, en su protección. La gente de Dios está asiada de la única roca que existe, y ese es el Señor Jesucristo. La clave de esto para conocer la perfecta voluntad de Dios se encuentra en la disposición personal de cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros tomamos o decidimos si queremos hacer la voluntad de Dios o no. Hasta eso Dios nos da esa libertad, ese libre albedrío de hacer los mandamientos, su palabra. Vamos a mirar cuáles son las dos dimensiones que tiene la voluntad de Dios. Vamos a tocar esas dos dimensiones. No lo vamos a tocar muy a fondo, sino va a ser algo ligero. Ahí después en sus casas, cuando tengan su reunión, pueden tomar más tiempo. La dimensión general de su voluntad. Estudiaremos 3 escrituras que nos hablan de este tema. Esas 3 escrituras van a tocar esa dimensión general de su voluntad para toda la humanidad, para todos los seres humanos. El número 1 en Colosenses 1:26 al 28. Esta es una versión más actual. El plan secreto que ha estado oculto para todos desde el comienzo del mundo, pero ahora Dios lo ha dado a conocer a su pueblo santo, porque quiso que su pueblo atendiera esa grandiosa y maravillosa verdad para todas las naciones que antes no les había mostrado. Esa es la voluntad general de Dios.
para todas las naciones. Como sabemos, nosotros damos a conocer a Cristo a todos aquellos que no lo conocen. Nosotros somos los que primeramente hacemos la voluntad de Dios para poder alcanzar a aquellas personas que necesitan de ese amor, de conocer cuál es la voluntad, cuál es el propósito o la razón por la cual ellos fueron creados y estar en este mundo. Nosotros podemos aconsejarles y enseñándoles con toda la sabiduría de Dios que nos da, pues queremos presentar a todos ante Dios espiritualmente maduros a Cristo. La madurez no es por el tiempo, no es por los años o qué tanto conocimiento tienes, sino la madurez es qué relación tú tienes con Dios, con el Señor. Y eso es lo que Él quiere que nosotros demos a conocer a la gente. En la siguiente página, la número 40, debemos vivir en su voluntad, ser formados hasta la perfección y así poder ser presentados ante Él irreprensibles. Cuando alguien vive en su voluntad, no hay nada que le puedan reprender. Eso significa irreprensibles. Irreprensibles quiere decir que nunca te van a llamarte la atención o a corregirte o a decirte alguna otra cosa que estás haciendo mal. Eso quiere decir formados hasta la perfección. Dice su palabra que Él nos ha dado esa palabra a fin que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y eso es lo que Dios quiere para todos nosotros. La segunda cita es en 1 Tesalonicenses 4 del 1 al 8 y el verso 11 y luego el verso 12. Ahora, hermanos, les rogamos y encargamos esto en el nombre del Señor Jesús, que sigan ustedes progresando cada día más en la manera de comportarse que aprendieron de nosotros para agradar a Dios. Amén. El apóstol Pablo les escribe a esta iglesia de Tesalonicenses a decirles que ellos tenían que estar progresando cada día más y más. Eso es lo que la palabra del Señor y el que el Señor nos manda, a que nosotros nos vayamos cada día perfeccionando, cada día siendo mejor. Para hacer eso, vamos a agradar a Dios y vamos a aprender, saber cómo comportarnos en diferentes situaciones, cómo llevar a cabo la voluntad, la palabra de Dios en nuestra vida. Que nadie abuse ni engañe a este asunto a su prójimo, porque el Señor castiga duramente todo esto, como ya les hemos advertido, pues Dios no nos ha llamado a vivir en impureza, sino en santidad. Así es la voluntad de Dios, que alcanza aún a hablar sobre la santidad, que tenemos que vivir en pureza. En la siguiente página, la número 40, debemos vivir en su voluntad, ser formados hasta la perfección y así poder ser presentados ante Él irreprensibles. Cuando alguien vive en su voluntad, no hay nada que le puedan reprender. Eso significa irreprensibles. Irreprensibles quiere decir que nunca te van a llamarte la atención o a corregirte o a decirte alguna otra cosa que estás haciendo mal. Eso quiere decir formados hasta la perfección. Dice su palabra que Él nos ha dado esa palabra a fin que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y eso es lo que Dios quiere para todos nosotros.
La segunda cita es en 1 Tesalonicenses 4 del 1 al 8 y el verso 11 y luego el verso 12. Ahora, hermanos, les rogamos y encargamos esto en el nombre del Señor Jesús, que sigan ustedes progresando cada día más en la manera de comportarse que aprendieron de nosotros para agradar a Dios. Amén. El apóstol Pablo les escribe a esta iglesia de Tesalonicenses a decirles que ellos tenían que estar progresando cada día más y más. Eso es lo que la palabra del Señor y el que el Señor nos manda, a que nosotros nos vayamos cada día perfeccionando, cada día siendo mejor. Para hacer eso, vamos a agradar a Dios y vamos a aprender, saber cómo comportarnos en diferentes situaciones, cómo llevar a cabo la voluntad, la palabra de Dios en nuestra vida. Que nadie abuse ni engañe a este asunto a su prójimo, porque el Señor castiga duramente todo esto, como ya les hemos advertido, pues Dios no nos ha llamado a vivir en impureza, sino en santidad. Así es la voluntad de Dios, que alcanza aún a hablar sobre la santidad, que tenemos que vivir en pureza. Tenemos que limpiarnos cada día, ser mejores, porque eso es lo que agrada a Dios. Cuando hay un temor en nuestra vida, nosotros vamos a agradar a Dios, vamos a llevar esa santidad, vamos a reflejar lo que Dios quiere que nosotros seamos en este mundo. No tenemos que hablar, como dice aquí, palabras engañosas a nuestro prójimo, porque ya se nos ha, como dice el texto, advertido. Advertido quiere decir que ya sabemos cómo tenemos que vivir. Dice la palabra de Dios, sosegadamente, en paz, en comunión. Procuren vivir tranquilos y ocupados en sus propios asuntos, trabajando con sus manos como los hemos encargado, para que les respeten los de afuera y ustedes no tengan de depender de nadie. No tenemos que depender de nadie, procurando vivir tranquilos. Y eso es lo que se nos ha encargado. Dios siempre nos da esa gracia, esa capacidad para estar tranquilos en diferentes situaciones, aún en escasez, en problemas, en enfermedades. El Señor siempre está con nosotros y Él nos ha encargado eso, el respetar, el guardar un buen testimonio, el llevar una buena relación, una buena amistad con todos. La santificación del creyente es la dimensión general de la voluntad de Dios para su iglesia. Esa es una parte muy importante, la santidad de cada uno de nosotros. Es una dimensión muy importante que nosotros tenemos que llegar para agradar a Dios y ser parte de esa iglesia que el Señor está esperando que esté lista para ser levantada hacia el cielo. El texto número 3 es en Romanos 12 del 1 al 2. Amados hermanos, les ruego que entreguen sus cuerpos a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que Él le agrada. Esa es la verdadera voluntad de adorarlo. No imiten las conductas ni las
costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios nos transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Cuando nosotros nos sometemos a esa voluntad y a esa palabra, a hacer sacrificios agradables, vivos, santos a Dios, esa es la forma de adorar, de reconocerlo, de saber que nosotros estamos haciendo su voluntad. Porque hay una gran satisfacción, un gozo, una alegría, el saber que nosotros estamos viviendo conforme Él ha establecido para todo. Si toda la humanidad, toda la gente viviera en su voluntad, muchas cosas se podrían evitar. Incluso el estar viviendo en este tiempo, esta pandemia, estas enfermedades, que el mismo hombre, la misma humanidad lo procrea. Cuando hacemos la voluntad de Dios, Él siempre va a tener solución para todas las cosas. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Qué importante es aprender a conocer la voluntad de Dios. Muchos quizás pensemos o sintamos o creamos que estamos haciendo la voluntad de Dios y quizás no es así. Nosotros tenemos que escudriñar nuestra mente, nuestro corazón, para saber si estamos en la voluntad del Señor, si estamos haciendo lo que Él quiere que cada uno de nosotros hagamos. Aquí Dios nos habla de una decisión que cada uno debe tomar. No nos podemos a disposición de Él por elección propia o lo rechazamos por elección propia. Nadie más lo puede decidir por nosotros. Eso es algo personal. Nadie va a forzar a nadie a buscar de Dios, a hacer su voluntad, a obedecerlo. Porque en sí la voluntad de Dios es obedecerlo, es aceptarlo, es reconocer que no hay otra elección mejor que seguirlo, que reconocerlo. Debemos entregar nuestra vida entera a Él. Porque si nosotros no la entregamos nuestra vida como un sacrificio vivo y santo, no podemos estar o decir que estamos haciendo su voluntad. Un sacrificio es reconocerlo a Él, saber que Él tenemos que someternos a su palabra, a su presencia, sobre todo reconocer y saber y sentir su amor en nuestra vida. Esa es la voluntad de Dios. El siguiente punto es la dimensión específica de su voluntad. Descubrir la dimensión específica de la voluntad de Dios es el privilegio individual del creyente. Ese es un privilegio el que nosotros tengamos, el saber específicamente cuál es la voluntad de Dios. Muchos quizás en otro tiempo no sabían, no reconocieron cuál era la voluntad específica, porque en sí Dios tiene una voluntad específica para cada uno de nosotros. Quizás hacer diferentes trabajos, ministerios en la iglesia. Quizás no estamos en el momento adecuado, en el lugar, en el trabajo que Dios quiere que nosotros estemos haciendo. Pero es importante saber cuál es esa voluntad de Dios para nosotros.
Ahora pues diremos que es esencial apropiarse en forma personal de cada don de Dios, de cada atributo suyo. Cada atributo de Dios nos ha dado un regalo que nosotros tenemos que poner por obra. El poder desarrollar, el poder ponernos en sus manos para que Él nos forme como Él quiere. Y si nosotros cuando reconozcamos qué don tenemos, entonces vamos a hacer la voluntad y el propósito por el cual hemos sido creados y el Señor nos llamó a algo especial a cada uno de nosotros. La voluntad de Dios es un sentido de orientación injertado en la persona, no algo que luchamos por obtener, sino una presencia con la que vivimos. Es un sentido de orientación. Nos va a orientar, nos va a decir qué es lo que tenemos que hacer. Una orientación injertada. Una orientación injertada es que nos la pone dentro de nuestra vida, dentro de nuestro corazón. Y cuando está ahí, no, aunque por más que luchemos, por más que nosotros no querramos hacer la voluntad de Dios, siempre va a estar algo dentro de nosotros recordándonos y haciendo que nosotros tenemos que hacer la voluntad de Dios. Así como el profeta Jeremías decía que ya no se iba a acordar más de Él, que ya no iba a hablar de su palabra, pero de ese que dijo el profeta, pero había un fuego dentro de Él que lo quiso detener, pero no pudo. Así es cuando su presencia es lo que hace en nuestra vida, en nuestro corazón. Una excelente guía para determinar si el sentido de dirección de un asunto es de la voluntad de Dios es la siguiente prueba de 4 preguntas. Y pongamos atención a estas 4 preguntas. Número 1, ¿tiene sentido bíblico? Número 2, ¿tiene sentido espiritual? Número 3, ¿tiene sentido circunstancial? Número 4, ¿tiene sentido común? Si estas 4 áreas se alinean afirmativamente, podemos estar seguros de que es Dios quien nos guía. Es Dios el que está en nuestra vida, abriéndonos paso en la vida y que nosotros siempre nos sujetemos a su voluntad. Dios siempre nos clarificará sus intenciones y deseos porque Él nos ama. Siempre nos va a clarificar, a enseñar, a dirigir por cuál camino, qué decisión tenemos que tomar, cómo debemos tomar las situaciones. Él siempre nos va a dar esa clarificación a nuestra vida, a nuestras intenciones y deseos. Dios escuchará como un padre cada pregunta o petición que le hagamos. Él dice que está atento a todas las cosas, está atento a todas las personas. Él no hace excepción de personas, siempre están sus oídos siempre dispuestos para escuchar. Cuando nosotros le clamamos, Él siempre está ahí para nosotros. Pero también tengamos en cuenta que aunque la respuesta de Dios sea no o espera, seguirá siendo una respuesta suya. ¿Tienes dificultad para aceptar respuestas como del Señor cuando estas son contrarias a tus deseos? ¿Existen tareas que todavía no están dispuesto o dispuesta a realizar? ¿O lugares a los que todavía te rehusas a ir? ¿Es Jesucristo realmente tu Señor?
o aún albergas dudas sobre tu compromiso con Él. Recuerda que ninguna persona puede servir a dos señores. Cuando hay dificultades y a veces la respuesta del Señor es no o espera, quizás empieza la duda, empieza la desconfianza, el desánimo, porque esperamos que Dios actúe o haga algo que nosotros esperamos que Él haga. Y quizás decimos, pues, ¿esa será la voluntad de Dios o no? Nosotros tenemos que confiar que la voluntad de Dios siempre va a ser, como miramos, agradable, perfecta, con un propósito, aunque las circunstancias estén difíciles, aunque haya problemas, necesidades y enfermedades, estamos bajo la voluntad del Señor. Para concluir, lo más importante en la vida es tener una relación con Jesús. Si tú te entregas tu vida a Cristo, Él se vaciará en ti, en dirección, orientación, unción y compasión. Así ya no te sacudirán los opositores de la voluntad de Dios. Sabemos que al entregar nuestra vida a Dios, dice, Él se vaciará en ti. Esto quiere decir que su Espíritu Santo, su presencia, su amor, su poder va a estar dentro de nosotros. Y si está Él con nosotros, siempre ya no reconocieron cuál era la voluntad específica. Porque en sí Dios tiene una voluntad específica para cada uno de nosotros. Quizás hacer diferentes trabajos, ministerios en la iglesia. Quizás no estamos en el momento adecuado, en el lugar, en el trabajo que Dios quiere que nosotros estemos haciendo. Pero es importante saber cuál es esa voluntad de Dios para nosotros. Ahora pues diremos que es esencial apropiarse en forma personal de cada don de Dios, de cada atributo suyo. Cada atributo de Dios nos ha dado un don, un regalo que nosotros tenemos que poner por obra. El poder desarrollar, el poder ponernos en sus manos para que Él nos forme como Él quiere. Y si nosotros cuando reconozcamos qué don tenemos, entonces vamos a hacer la voluntad y el propósito por el cual hemos sido creados y el Señor nos llamó a algo especial, a cada uno de nosotros. La voluntad de Dios es un sentido de orientación injertado en la persona, no algo que luchamos por obtener, sino una presencia con la que vivimos. Es un sentido de orientación. Nos va a orientar, nos va a decir qué es lo que tenemos que hacer. Una orientación injertada. Una orientación injertada es que nos la pone dentro de nuestra vida, dentro de nuestro corazón. Y cuando está ahí, no, aunque por más que luchemos, por más que nosotros no querramos hacer la voluntad de Dios, siempre va a estar algo dentro de nosotros, recordándonos y haciendo que nosotros tenemos que hacer la voluntad de Dios. Así como el profeta Jeremías decía que ya no se iba a acordar más de Él, que ya no iba a hablar de su palabra, pero de ese que dijo el profeta, pero había un fuego dentro de Él que lo quiso detener, pero no pudo. Así es cuando su presencia es lo que hace en nuestra vida, en nuestro corazón.
Una excelente guía para determinar si el sentido de dirección de un asunto es de la voluntad de Dios es la siguiente prueba de 4 preguntas. Y pongamos atención a estas 4 preguntas. Número 1, ¿tiene sentido bíblico? Número 2, ¿tiene sentido espiritual? Número 3, ¿tiene sentido circunstancial? Número 4, ¿tiene sentido común? Si estas 4 áreas se alinean afirmativamente, podemos estar seguros de que es Dios quien nos guía. Es Dios el que está en nuestra vida, abriéndonos paso en la vida y que nosotros siempre nos sujetemos a su voluntad. Dios siempre nos clarificará sus intenciones y deseos porque Él nos ama. Siempre nos va a clarificar, a enseñar, a dirigir por cuál camino, qué decisión tenemos que tomar, cómo debemos tomar las situaciones. Él siempre nos va a dar esa clarificación a nuestra vida, a nuestras intenciones y deseos. Dios escuchará como un padre cada pregunta o petición que le hagamos. Él dice que está atento a todas las cosas, está atento a todas las personas. Él no hace excepción de personas, siempre están sus oídos siempre dispuestos para escuchar. Cuando nosotros le clamamos, Él siempre está ahí para nosotros. Pero también tengamos en cuenta que aunque la respuesta de Dios sea no o espera, seguirá siendo una respuesta suya. ¿Tienes dificultad para aceptar respuestas como del Señor cuando estas son contrarias a tus deseos? ¿Existen tareas que todavía no están dispuesto o dispuesta a realizar? ¿O lugares a los que todavía te rehusas a ir? ¿Es Jesucristo realmente tu Señor? ¿O aún albergas dudas sobre tu compromiso con Él? Recuerda que ninguna persona puede servir a 2 señores. Cuando hay dificultades y a veces la respuesta del Señor es no o espera, quizás empieza la duda, empieza la desconfianza, el desánimo, porque esperamos que Dios actúe o haga algo que nosotros esperamos que Él haga. Y quizás decimos, pues, ¿esa será la voluntad de Dios o no? Nosotros tenemos que confiar que la voluntad de Dios siempre va a ser como miramos, agradable, perfecta, con un propósito, aunque las circunstancias estén difíciles, aunque haya problemas, necesidades y enfermedades, estamos bajo la voluntad del Señor. Para concluir, lo más importante en la vida es tener una relación con Jesús. Si tú te entregas tu vida a Cristo, Él se vaciará en ti, en dirección, orientación, unción y compasión. Así ya no te sacudirán los opositores de la voluntad de Dios. Sabemos que al entregar nuestra vida a Dios, dice, Él se vaciará en ti. Esto quiere decir que su Espíritu Santo, su presencia, su amor, su poder va a estar dentro de nosotros. Y si está Él con nosotros, siempre vamos a poder salir hacia adelante. Siempre vamos a estar sujetos en obediencia, en dedicación a la voluntad del Señor. Conocerás lo suficiente de Jesús como para algo o alguien te haga actuar fácilmente. Así que, hermano, amigo, conoce la voluntad de Dios, conócele a Él, pues ese es tu tesoro mayor en la vida. Y haz siempre su voluntad, pues ese es
tu privilegio más grande. Si estás bajo la voluntad de Dios, es un privilegio muy grande el saber, el reconocerlo, el sujetarnos, el estar siempre dispuestos, porque eso es lo más grande que pueda haber. Saber que nosotros tenemos un Dios de misericordia, de amor, y que si somos obedientes, el Señor siempre nos va a bendecir, nos va a ayudar, nos va a levantar, restaurar, a libertar, porque Él siempre tiene cuidado de nosotros. Así es que hagamos su voluntad también aquí en la tierra. Dios les bendiga y sigamos adelante.